Ok, listo. Cuando quieras puedes empezar. Está bien. ¿Se me puede habilitar para compartir pantalla? Ya estás habilitado. Ya dice. Ya, entonces, bueno, empezamos. El tema que me ha tocado, bueno, el tema es el capítulo 6, mecanismos de lesión. Empezamos. Ya. Mecanismos de lesión. Uno de los primeros aspectos que deben considerarse cuando nos enfrentamos a un atleta lesionado es determinar dónde y cómo se ha producido la lesión. Esta información puede obtenerse en el campo, en el gimnasio o en la clínica. Es útil para realizar el primer auxilio y más tarde para determinar el procedimiento terapéutico adecuado. Si la lesión se ha producido en una única prueba, el atleta en general puede describir detalladamente cómo se produjo la lesión. Eh, y además, si la lesión está relacionada con traumatismos repetidos y por sobreutilización, el atleta tiene más dificultades para describir el mecanismo de la lesión, pero puede decir qué movimiento o actividad produce el dolor. Sin embargo, los atletas pueden ignorar cómo se ha producido la lesión o tener una idea equivocada de cómo ocurrió. La planificación de tratamiento del atleta lesionado proporciona la recuperación del atleta a un estado de no lesión tan pronto como sea posible. El tipo de tratamiento depende de la fuerza causante. Vamos con mecanismos básicos. La aplicación de fuerza es común a todas las lesiones, desde la molesta ampolla hasta la fractura invalidante. Todos los individuos que trabajan con atletas deben comprender cómo las fuerzas involucradas en cada deporte pueden conducir a una lesión. La mayoría de las lesiones muscula- musculoesqueléticas se producen de una forma predecible, basada en las fuerzas involucradas y la estructura de la región. Con el conocimiento suficiente de los principios biomecánicos, la estructura del tejido afectado y la reacción de esos tejidos a las fuerzas aplicadas, el médico puede comprender mejor el modo de tratar la lesión. Vamos con fuerza. Bueno, la fuerza. La fuerza puede definirse como una atracción o un empuje o como la entidad que tiende a producir o modificar el movimiento. Una fuerza puede describirse por cuatro características importantes, que serían el punto de aplicación, línea de aplicación, dirección y magnitud. Seguimos con fuerza. El punto de aplicación es evidente en una lesión producida por un golpe directo. También el punto de aplicación es la localización en donde la fuerza aplicada toma contacto con la parte del cuerpo. Y también la línea de aplicación describe la trayectoria a lo largo de la cual actúa la fuerza. Mm, La línea pasa a través de un punto de, bueno, la línea pasa a través del punto de aplicación. La dirección de la fuerza de un objeto que choca con el cuerpo suele ser evidente. También la dirección de la fuerza al chocar con el cuerpo contra un objeto se suele presentar como la fuerza de reacción del movimiento del cuerpo.
Esto hace que se produce, bueno, esto se produce en dirección opuesta al movimiento de la parte del cuerpo, la cual sería la tercera ley del movimiento de Newton. Y también un último punto sería la magnitud, es la cantidad de la fuerza aplicada con el punto de aplicación. Y vamos con carga. Vamos con carga. Las cargas más frecuentes, bueno, la carga. Una carga es una fuerza externa aplicada a un objeto, a un objeto. Bueno, a eso se lo denomina carga. Bueno, las cargas más frecuentes aplicadas al cuerpo que pueden producir lesión son el contacto directo con otro objeto, la contracción muscular y la inercia de la parte del cuerpo. Seguimos con carga. Bueno, los huesos, ligamentos, tendones, músculos y cartílagos proporcionan las fuerzas de resistencia a las cargas aplicadas. Las cargas por contacto directo pueden aplicarse a cualquier parte del cuerpo. Estas fuerzas pueden producir momentos de diversas magnitudes, según la parte del cuerpo con la que contactan. También los músculos, al unir los huesos, pueden establecer la tensión sobre las apófisis del hueso. Además que actúan en solitario o en grupos, produciendo tensión o compresión a partir de las fuerzas resultantes o estableciendo momentos de curvatura o torsión. Vamos con momentos. El cuerpo humano está formado por gran cantidad de palancas que permiten que las fuerzas produzcan ventajas mecánicas o que proporcionen un aumento de la amplitud del movimiento. Cuando se aplica una fuerza a un brazo de palanca, se establece un momento o torsión de forma que la palanca tenderá a girar sobre un eje fijo. Bueno, este momento puede resistirse mediante un segundo momento que actúa en dirección rotatoria opuesta. El momento del brazo que se aplica la carga se denomina brazo de esfuerzo. Un momento del brazo del momento opuesto se llama brazo de resistencia. Si el brazo de esfuerzo es mayor que el brazo de resistencia, la fuerza de resistencia puede ser mayor que la carga. Un brazo de esfuerzo largo puede exigir que se disponga de una gran cantidad de fuerza resistente para mantener el equilibrio de este sistema particular de palanca. Bueno, con frecuencia los tejidos no son suficientemente fuertes y se producen lesiones. Vamos con tensión, deformación. Bueno, al aplicarse una carga sobre un objeto, este tiende a resistir a los cambios de tamaño o forma que pueden producirse por la carga. Esta resistencia o reacción interna a la carga es la tensión mecánica. La tensión se mide en unidades de fuerza por unidad de área. La tensión no puede determinarse directamente. Y sobre la tensión también no puede resistir completamente a la carga, de modo que se producen algunos cambios en la forma o tamaño. Y este cambio es la deformación. Y la deformación no tiene unidades de medida, pero puede medirse directamente. También con ciertos límites, la cantidad de tensión puede determinarse midiendo la deformación. Vamos con energía. Energía. La carga sobre un objeto también está relacionada con el trabajo y la energía.
Las consideraciones sobre la energía son muy importantes en los mecanismos de adhesión. La fuente de todas las lesiones parece ser un cambio de energía. La lesión se produce cuando la energía de un objeto es transferida a otro objeto. Y también la energía total comprometida es la suma de la energía aportada por ambos objetos. También la lesión se produce cuando la energía presente excede la capacidad de los tejidos para absorberla y disiparla. Magnitud. La energía es la capacidad de realizar trabajo y el trabajo se produce al desplazarse una carga o moverse un objeto. El trabajo es el producto de los tiempos de fuerza de desplazamiento en la dirección de la fuerza. Y también se realiza el trabajo cuando se eleva un objeto del suelo o cuando se deforma un objeto. En el interior de un objeto elástico se produce un potencial de energía a medida que se deforma. Vamos con índice de la energía aplicada. La destrucción de los tejidos durante la lesión depende no solo de la magnitud de la fuerza, sino también del índice de aplicación de la fuerza. La cantidad de energía que puede almacenar un material varía con la velocidad a la que es cargado. A mayor velocidad de carga, mayor cantidad de energía puede almacenar el material antes de romperse. La velocidad de carga aumenta la rigidez, la elongación, la fuerza y la energía de absorción en la ruptura. La resistencia del hueso aumenta en cargas de torsión con la velocidad de deformación. Su módulo de elasticidad aumenta cerca del 5% bajo el efecto de cargas rápidas. Sin embargo, esta capacidad depende del tipo de tejido que sea cargado. Y la resistencia del hueso esponjoso cortical parece aumentar más rápidamente que la resistencia de los ligamentos a medida que aumenta la velocidad de la carga. Por ejemplo, se puede producir una fractura con desgarro si se carga el hueso ligamento lentamente bajo tensión. Vamos con absorción de energía. La distribución de la energía afecta al tipo de lesión que se puede producir. Bueno, a medida que se desarrolla un trabajo sobre un área del cuerpo, se genera energía en diversas áreas. Por ejemplo, al aterrizar el cuerpo en el suelo, se produce deformación elástica en los huesos, ligamentos, tendones, músculos y suelo. La contracción de los músculos puede ser un factor muy importante en la absorción de la energía y en la prevención de la lesión. Y también los músculos pueden absorber una gran cantidad de energía al permitir el movimiento controlado de las articulaciones del cuerpo. Por ejemplo, una persona que aterriza sobre los pies no logrará que sus músculos absorban mucha energía, a menos que flexione las rodillas en el momento del impacto. Y sin esta flexión, los huesos, cartílagos y ligamentos sufrirán una carga mayor y más rápida. Por otra parte, si el atleta que suele o que se desliza al caer, la energía se absorbe en el área del cuerpo mayor durante un periodo de tiempo más largo. Naturaleza de los tejidos del organismo. Bueno, las propiedades físicas de los diversos tejidos del cuerpo influyen en la facilidad con la que pueden ser lesionados. Existe una gran cantidad de investigación sobre estas propiedades, pero la mayoría se ha realizado en tejidos no vivos o en tejidos de animales. Y además los resultados varían considerablemente.
pero presentan algunas características generales. El hueso maduro parece fracasar cerca de su límite de elasticidad. Esto significa que el hueso posee una zona plástica muy pequeña y por lo tanto se considera frágil. El hueso tiende a ser de naturaleza viscoelástica, pero está dominado por las propiedades elásticas. Sin embargo, a medida que aumente la velocidad de la carga, el hueso reacciona de una forma más viscoelástica. También, el hueso proporciona la mayor resistencia a la compresión y es más débil a las tensiones del cizallamiento. Las fibras del hueso están dispuestas de forma que las propiedades mecánicas varían con la dirección de la carga. La carga longitudinal al hueso produce un comportamiento diferente que la carga transversal. El hueso trabecular tiene una mayor capacidad de almacenamiento de energía que el hueso esponjoso. El hueso esponjoso cortical tiene un módulo de elasticidad mayor que el hueso trabecular y por lo tanto es de 10 a 20 veces más rígido. Y también la edad afecta a las propiedades del hueso. El hueso joven es más elástico que el maduro. A medida que el hueso maduro envejece, disminuye su fuerza y deformación a la fractura y aumenta la fragilidad. Tipos de carga. Bueno, en estos tipos de carga, en los objetos se desarrolla la tensión mediante tres tipos de carga diferentes. Tenemos la monoaxial, inclinación y torsión. Y vamos a empezar con la monoaxial. Bueno, la carga monoaxial en un objeto cilíndrico está situada en el centro exacto del cilindro alineado con el eje del cilindro. De forma ideal, la carga se aplica perpendicularmente a la superficie del objeto sin momentos establecidos en el interior del objeto. La carga monoaxial tiende a generar tensión por todo el material, sin tener en cuenta si la carga se ha aplicado en un solo punto o en toda la superficie. La tensión resultante es uniforme por todo el objeto. Si la carga de tensión, el objeto se alarga y se estrecha, mostrando asimismo deformación por compresión. Esta situación disminuye el área de sección transversal del objeto y por lo tanto aumenta la tensión en el interior del objeto. Y también si la carga es de comprensión, el objeto se acorta, presentará deformación tensional y se hará más ancho. Y este cambio en la anchura forma las tensiones de cizallamiento y deformaciones en ángulos de 45 grados con la línea de compresión y a la mitad de la magnitud de la compresión. Vamos con inclinación. Seguimos con tipos de carga. La inclinación se suele ilustrar con un trampolín vertical. La carga puede estar en un solo punto o distribuirse de alguna manera a lo largo del trampolín. En la inclinación simple o de palanca, el trampolín está fijo en un punto mientras que la carga de inclinación se aplica sobre el otro extremo. Este tipo de inclinación se hace evidente cuando un saltador está de pie en el final de un trampolín. Tanto en la inclinación simple como en la libre, al inclinarse la tabla debido a la carga, una superficie se hace convexa, deformación tensional, y la otra se hace cóncava, que sería deformación por compresión. La tensión por presión se desarrolla en el interior del lado convexo, mientras que la tensión por compresión se establece en el lado cóncavo.
Vamos con torsión. La torsión se suele ilustrar con un tubo cilíndrico. La torsión se produce cuando se aplican los momentos al cilindro de forma que éste gira alrededor de su eje. Los momentos son máximos en la superficie externa y disminuyen hasta cero hacia el eje neutro del cilindro. Los dos extremos del objeto rotan en direcciones opuestas, produciendo compresión, presión y cizallamiento. También las tensiones máximas de compresión y presión se desarrollan en un ángulo de 45 grados, con el eje de los momentos. El cizallamiento máximo se produce paralela y perpendicularmente al eje neutro del cilindro. La magnitud de la tensión del cizallamiento es mayor en la superficie del cilindro. Estas tensiones proporcionan un momento de resistencia que tiende a resistir la deformación por torsión. Vamos con combinaciones de cargas. Bueno, si se carga una tabla mediante compresión axial mientras se esté doblando, las tensiones en el interior de la tabla se modificarán. La tabla en inclinación tiene compresión en el lado cóncavo y tensión en el lado convexo. Ya. Y la tensión por compresión adicional en el lado cóncavo disminuye la tensión de presión en el lado convexo y mueve el plano neutro hacia el lado convexo. La fuerza axial, si es suficientemente grande, puede eliminar completamente la tensión de presión de la tabla. En el cuerpo se producen varios ejemplos de esta situación. La fuerza axial más común aplicada a los huesos largos es la fuerza muscular. Bueno, la fuerza muscular, por lo tanto, puede controlar la magnitud de la compresión y la presión en el interior de la diáfisis del hueso. Y también el peso del cuerpo ejerce sobre la cabeza femoral una compresión y presión en el cuello femoral en forma de inclinación simple. Y la carga mediante los músculos abductores de la cadera proporciona un componente de fuerza de compresión axial que reduce la magnitud de la tensión en el interior de la parte superior del cuello femoral. Vamos con categorías de lesiones. Aquí deberían considerarse siempre ciertas situaciones a la hora de determinar cómo se ha producido la lesión y qué tejidos se han dañado. Bueno, estas condiciones incluyen el tipo de carga aplicada, la posición de la parte del cuerpo, las características de la carga, incluyendo el punto de aplicación, la línea de aplicación, la dirección y la magnitud, y también la resistencia de la estructura del cuerpo. El daño puede producirse directamente en el punto de aplicación o a distancia de la aplicación de la carga. Esta respuesta se establece mediante sistemas de palancas y la transferencia de energía directamente de un tejido a otro. En general, las lesiones se dividen en dos categorías principales: las fracturas traumáticas y los síndromes por abuso. Una característica diferenciadora entre las fracturas traumáticas y los síndromes por abuso es la magnitud de la fuerza causante. Una carga mayor produce inmediatamente un traumatismo. Y seguimos con categorías de lesiones. Fracturas traumáticas. Las fracturas traumáticas pueden considerarse como el resultado inmediato de una carga directa en un área. Los tejidos se lesionan cuando las cargas aplicadas rápidamente producen una deformación superior a la que pueden tolerar los tejidos. Y también las cargas pueden aplicarse monoaxialmente mediante compresión o presión mediante inclinación, torsión o una combinación de los diferentes tipos de cargas. Las cargas pueden ser de contacto o no contacto.
La mayoría de lesiones en atletismo están producidas por fuerzas de contacto. Vamos con lesiones por contacto. Los tipos de lesiones que se producen a partir de un contacto directo en una zona incluyen contusiones, heridas abiertas, fracturas, dislocaciones y conmociones. Cualquier parte del cuerpo es vulnerable a un golpe único y directo. Las contusiones suelen producirse en los músculos, como ocurre en los cuádriceps, cuando la rodilla del oponente golpea en la parte interna del muslo del atleta. Pueden producirse en la cresta ilíaca y trocánter mayor, cuando el atleta cae al suelo sobre una superficie dura como el césped artificial o el suelo del gimnasio. También pueden producirse contusiones en los riñones o vaso tras un golpe en el área abdominal con un casco o una pelota de béisbol. Las contusiones son el resultado principal de la compresión de una zona. Las cargas tensionales y por cizallamiento ocasionan la mayor parte de las laceraciones. Las abrasiones se producen por cizallamiento al rascar la superficie de la piel. Las abrasiones suelen producirse en la pista, el suelo del gimnasio o el césped artificial. Cuando el atleta se mueve rápidamente, cae y se desliza por la superficie. Lesiones de no contacto. Las lesiones traumáticas se producen a partir de fuerzas distintas a las de contacto. Las contracciones musculares y la inercia también pueden producir lesiones graves. Las contracciones rápidas de los músculos con la resistencia del peso del cuerpo, combinadas con la fuerza de otros objetos, producen una gran carga tensional sobre la interfase osteotendinosa. Los esguinces musculares son el resultado de una fuerte contracción muscular. Y síndromes por abuso. Los síndromes por abuso son el resultado de una actividad cíclica crónica. Pueden estar producidos por cargas poco repetidas, pero de gran magnitud, o por cargas